Bienvenidos a Telediario, muy buenas noches. Tenemos la información más destacada, lo que ha acontecido en esta jornada. Nos da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Guatemala, aquí por Canal 3. Vamos directamente a los titulares. Capturan a maestro en Asunción Mita, Jutiapa, a quien Ministerio Público señala de distribuir pornografía infantil a nivel mundial. Poco que celebrar en el Día de los Derechos Humanos. Diversas organizaciones concluyen que Guatemala está rezagada en esta materia. Corte Suprema de Justicia rechaza retirar inmunidad a diputada Daniela Beltranena. Diputados consideran que no existen argumentos suficientes en su contra. Traslado de recursos insuficiente para atender a pacientes. Trabajadores denuncian carencias en Hospital San Juan de Dios. Jueza Gisela Reynoso cobra libertad tras pagar caución económica de 150,000 quetzales. Pese a ser una práctica ilegal, varias familias viven de la piratería, generando pérdidas millonarias al fisco. Eso es motivo de reflexión para todos los guatemaltecos. Informe concluye con pocos avances para combatir la pobreza. Mauricio Macri advierte que será implacable contra la corrupción en primer discurso como presidente de Argentina. Comunicaciones y Antigua vuelven a disputar una semifinal en el fútbol guatemalteco. Para las próximas horas, el INSIBUME pronostica ambiente frío, viento ligero norte, además algunas nubes dispersas. Esto y más adelante aquí en El Clima, información actual. Comenzamos con la información. Los problemas continúan en los hospitales nacionales, pese al traslado de recursos económicos por parte de las autoridades. En el caso del Hospital San Juan de Dios, empleados de salud denuncian que tienen problemas para garantizar la atención a pacientes. Pese a que el Hospital General San Juan de Dios recibió un aporte de 20.9 millones de quetzales destinados para desahogar las necesidades de insumos y medicamentos, es decir, al Grupo 200, según denuncia de los empleados, la situación en el centro asistencial no ha variado mucho. Los trabajadores siguen denunciando las carencias que mantiene el centro asistencial para poder brindar los servicios y la atención a la población. Aseguran que las aparentes donaciones que reciben han sido claves para mantener a flote el centro asistencial, mayormente en el área de cocina, donde el menú de cada día depende de lo que amanezca. Mientras tanto, siguen priorizando la atención de emergencias y mantienen en firme que seguirán trabajando a medida de lo posible. Telediario, información actual. Las citas reprogramadas por el cierre de las consultas externas en el Hospital Roosevelt no podrán ser atendidas en el mes de diciembre. Y los pacientes deberán esperar, ya que la reprogramación alcanza hasta enero. 4 días han transcurrido desde que nuevamente fue abierta la consulta externa en el Hospital Roosevelt. De las casi 30,000 personas que no fueron atendidas durante el mes de cierre, solo la mínima parte podrá recuperar sus citas durante este mes. Según el director del hospital, se contempla dentro del plan de trabajo que las consultas pendientes se terminaran de atender hasta finales de enero del 2016, con el compromiso de los médicos de atender cada día a un número mayor que el que comúnmente ven. El director del hospital también agregó que según revisiones en bodegas hay nuevas carencias de medicamentos. Ya se contabilizan 7 fármacos en cero. Mientras tanto, la Junta de Médicos mantiene en pie su asamblea, quienes advirtieron que seguirán monitoreando el nivel de abasto y que si nuevamente ven incapacidad de atención podrían volver a suspender algunos servicios. Telediario, información actual. Trabajadores salubristas llegaron nuevamente a Casa Presidencial para pedir a las autoridades de gobierno que se cumpla con los derechos laborales de los trabajadores suscritos en el pacto colectivo. Y estos trabajadores realizaron un plantón durante varios minutos pidiendo el pago de algunos bonos y supuestos salarios atrasados a empleados de varios renglones. Los manifestantes aseguran que seguirán insistiendo hasta que se cumplan sus demandas. Este jueves se celebra el Día de los Derechos Humanos. Lamentablemente en nuestro país no hay cosas positivas que hablar al respecto. Bueno, diferentes organizaciones señalan que Guatemala está rezagada en derechos sociales, económicos y políticos.
La carencia de insumos y medicamentos, educación deficiente y el alto número de niños con desnutrición no pueden garantizar el respeto a los derechos humanos, aseguró el procurador Jorge de León Duque durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Cada año reportamos la preocupación porque se siguen vulnerando los derechos humanos. El Estado sigue incumpliendo con esa responsabilidad de dar los satisfactores mínimos en cuanto a la salud y la educación muy mal también, sin cobertura, sin calidad, con mayores deserciones, en fin, la verdad es que ha sido un año duro en relación al tema de derechos humanos. A nivel internacional se han logrado avances, confirmó el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero en Guatemala continúan algunos rezagos. Seguimos con tasas alarmantes de desnutrición crónica. El sistema penitenciario, coincido con el procurador, es un escándalo. Hay 20.000 casi detenidos y el hacinamiento casi llega al 200%. Los altos números de asesinatos, delincuencia y corrupción ponen a Guatemala en uno de los países centroamericanos donde menos se respetan los derechos. Porque sigue habiendo muchísimas injusticias, sobre todo hacia los más pobres, hacia los más vulnerables, hacia los más aislados, hacia las mujeres. Los representantes de organizaciones que velan por los derechos humanos esperan que las próximas autoridades incluyan políticas que mejoren la situación actual en materia de derechos humanos. Telediario, información actual. Mientras tanto, fue cuestionada en el Congreso de la República la decisión de no integrar la Comisión de Derechos Humanos. A pesar de ello, se presentó una memoria de labores. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República presentó su memoria de labores del presente año, pese a que esta no fue integrada en el Pleno y no fueron designados los diputados que la formarían. La sala de trabajo es la única de carácter constitucional y la no conformación de la misma fue calificada como lamentable por el magistrado de conciencia Jorge de León Duque. Alguien me hablaba de algunas acciones que se podían interponer. Es la comisión más importante del Congreso de la República, es la única que tiene ese rango constitucional y que debe estar integrada por cada uno de los miembros de los partidos políticos, y es una pena y es vergonzoso que no se haya podido integrar. La memoria de labores fue presentada por la presidenta de la comisión sin tener participación de otros integrantes. Estuvimos trabajando arduamente desde enero y los resultados pues están en esa memoria, ¿verdad? Yo con mucha satisfacción el día de hoy estoy haciendo entrega de esa memoria con mucha responsabilidad, con mucha entrega de trabajo que lo he acostumbrado a hacer los 8 años y el día de hoy pues muy satisfecha del trabajo que hice y dejar entregada esa memoria de labores. De acuerdo con la presidenta de la comisión, durante el año fueron invertidos 36.000 quetzales para el funcionamiento de la sala y se realizaron actividades apoyadas por cooperantes. En conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado entregó la Orden Monseñor Juan José Gerardi Conedera a las mujeres ixhiles que declararon testimonialmente en el juicio por genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt, a Monseñor Bernabé Sagastume Lemus y a 2 líderes comunitarios de Huehuetenango por promover la democracia a través de la participación ciudadana en sus lugares de origen. La orden se entrega anualmente a quienes destacan en el apoyo y defensa de los derechos humanos. Las mujeres ixhiles condecoradas han propiciado los espacios de empoderamiento y sanación del alma de la memoria de quienes fallecieron o desaparecieron en el conflicto armado. Este día se celebra el 94 aniversario de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Milton Jack tiene más detalles al respecto, nos enlazamos con él. Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Extendemos este saludo para cada uno de nuestros televidentes. Queremos informarles que esta tarde se realizaron diversas actividades con el fin de celebrar el 94 aniversario de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Pero será el mismo general de brigada Guillermo Alfredo Orozco quien nos dé más detalles acerca de los puntos que han sobresalido la participación de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Dentro de otras fuerzas, se caracteriza por contar con personas especializadas de múltiples disciplinas aeronáuticas, las cuales dentro de su formación han adquirido una serie de habilidades, destrezas y capacidades exclusivas, sujetos a manejar el estrés y mantener la calma aún en los momentos más difíciles. Asimismo, han sido entrenados con un conjunto de principios y valores
que los convierten en valiosos y singulares. El día de hoy, el personal se convierte en el recurso más valioso con el que cuenta nuestra Fuerza Aérea. Esta tarde, particularmente, se presenta una escuadrilla de jóvenes del Grupo Aéreo y del Escalón de Mantenimiento que forman parte de esta unidad. Visten con decoro su uniforme, que los caracteriza como aviadores y técnicos. Representan una especialidad y con orgullo es propicio mencionar que cumplen con el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos y tienen la consigna de continuar consolidando junto a otras fuerzas del Ejército de Guatemala la confianza y aceptación de la población, que finalmente son nuestra razón de ser. Garantizar la soberanía de nuestro país es el principal objetivo de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Es mi reporte a esta hora de la noche. Soy Milton Jack, con imágenes de Michael López. Regresamos con ustedes, compañeros, al set principal. Muy buenas noches. Buenas noches, Milton, y gracias por la información al equipo de la unidad móvil. Tenemos que hacer una pausa. Conéctese a través de cualquier dispositivo móvil o de su computadora, chapintv.com. Ahí estamos transmitiendo en directo para todo el mundo desde Guatemala. Vamos entonces a la pausa comercial y en breve seguimos con más. Seguimos informando en Telediario esta noche. En audiencia a puerta cerrada, el juez Darwin Porras benefició a su colega Gisela Reynoso otorgándole una medida sustitutiva que le permite dejar la prisión mientras es investigada por enriquecimiento ilícito. Estas fiestas de Navidad y fin de año, la jueza Gisela Reynoso podrá pasarla en familia, debido a que el juzgado segundo de instancia penal le concedió una medida sustitutiva. Con ello deberá pagar 150,000 quetzales para poder dejar la prisión. Pues el audio lo pueden escuchar, las argumentaciones del señor juez. Es un derecho, lleva 80 días de prisión, algo que no podía excederse la prisión preventiva. 80 días del día de hoy. A puerta cerrada y sin acceso a la prensa, el juez Darwin Porras decretó arresto domiciliario para la funcionaria judicial, quien ha sido señalada de aumentar sus bienes de forma ilícita. Además, la profesional del derecho aclaró cómo fue la intimidación del abogado de Valdetti, Benjamín Estrada. Entró primero con nombre de otro abogado. Desde ahí empieza el hecho delictivo. Mario Cano, están entre los registros del sistema penitenciario. Sí, siendo abogado el 10 de la noche y lo primero que dijo, el que es mandado no es culpable. Y me dijo que tenía que abandonar ese lugar porque ese era exclusivo de la señora y que yo tenía que decirse al sistema penitenciario. Los más felices fueron sus familiares, quienes no dejaron de abrazarla al conocer la resolución del juez. Ya tenía que estar ella solo 30 días, ya iban 80 días, el proceso de investigación ya había terminado desde el 5 de noviembre y solo le doy gracias a Dios porque también nosotros como familia la necesitamos, ¿verdad? Telediario, información actual. Por considerar que los señalamientos en su contra no tienen fundamento, la Corte Suprema de Justicia por unanimidad declaró sin lugar el antejuicio contra la diputada Daniela Beltranena. Señalamientos sin fundamento y argumentos es lo que aseguran los representantes de la Corte Suprema de Justicia que hubo en la demanda presentada contra Daniela Beltranena, diputada por el Partido Patriota. Por ello, los magistrados rechazaron para su trámite este antejuicio. En este sentido, el análisis que hace Corte Suprema de Justicia se establece que, en virtud de las circunstancias que presenta la señora Ortiz, únicamente indicaba que había ella hecho lectura de un reportaje que había salido en una revista en redes sociales y que en virtud de esa lectura del reportaje en las redes sociales, de las distintas acciones en las mismas redes, pues ella procedía a presentar solicitud de antejuicio en contra de la diputada. No presenta más circunstancias en torno a la solicitud de antejuicio. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia, al hacer este análisis, decide rechazar in limine la solicitud de antejuicio. Según la demanda presentada por una abogada ante el Ministerio Público, la congresista de hace un poco más de un mes utilizó sus influencias para colocar 12 plazas fantasmas en aeronáutica civil, hecho que para los representantes del organismo judicial solo son señalamientos basados en medios de comunicación y en una red social. Por ello no consideran que se requiera de una investigación. Telediario, información actual. Ya estamos de vuelta y es momento del desarrollo del tema de la semana. Así es, Sandra Rodas, adelante. Muy buenas noches.
noches, qué gusto llevarle a usted el tema de la semana y el desempleo, y hoy vamos a hablar sobre los retos y desafíos del próximo gobierno para buscar ese crecimiento económico para las familias a través de un trabajo decente y justo, también con salarios también que sean justos también para las familias. Y cabe destacar que un gran reto será prácticamente encontrar esta estabilidad en las familias para que ellos también puedan tener la oportunidad de diversión y recreación, que es uno de los aspectos en donde las familias no pueden invertir. Dos teorías o justificaciones encierran el uso creciente de productos de contrabando o piratas en Guatemala, que dejan más de 14.178 millones de quetzales en defraudación aduanera, según las últimas estimaciones de la SAT. El desempleo, el escaso dinero para cubrir sus necesidades y las malas prácticas para ahorrar, efectuando de manera consciente y maliciosa sabiendo que es un delito. Ambos extremos se están incrementando como un medio de vida y de trabajo para personas desempleadas, esto aprovechado por grandes estructuras criminales. Lamentablemente, les puedo decir, es la empresarial la que más se denuncia. Un empresario puede ser una persona que tiene en su casa todo un equipo para una reproducción ilícita. Es un empresario y está cometiendo estos actos ilícitos, ¿verdad? Lamentablemente el consumidor es el que también en cierta manera avala este tipo de hechos. Asimismo, la piratería por internet se está convirtiendo en un monstruo según expertos internacionales. Es un tema complejo a atacar y que se necesita también educación y formación, acuerdos entre gobiernos para, por ejemplo, poder traer autoridades de España a capacitar autoridades de Guatemala sin costo para encontrar la metodología de los procesos de combate contra la piratería por internet. Según consultores internacionales, en América Latina la piratería puede alcanzar los 1.400 millones de dólares. Otro tema muy importante y los retos y desafíos para el próximo gobierno será también darle continuidad o no a lo que es el salario diferenciado. Recordemos que 4 alcaldes buscaban este cuarto salario mínimo en nuestro país, incluso menor al salario mínimo vigente, con lo cual ellos indicaban que se generaría empleo en el área rural en donde hay pobreza y pobreza extrema. La idea surgió entre autoridades de trabajo y 4 alcaldes de San Agustín, Acazahuastlán y Guastatoya El Progreso, Estanzuela en Zacapa y Mazagua Escuintla. Estos salarios diferenciados vigentes consensuados entre el sector empresarial y trabajadores se estimaba un salario entre 800 a 1.500 quetzales por debajo al salario mínimo vigente de 2.644, con la finalidad de atraer inversiones nuevas en manufacturas ligeras que se instalen en las localidades catalogadas en pobreza extrema. La Corte de Constitucionalidad rechazó la vigencia de este cuarto salario y desde septiembre el tema ha quedado rezagado. Las zonas de donde más migración sale hacia Estados Unidos y de más menores no acompañados que van a Estados Unidos es del área occidental del país. Nosotros creemos que es importantísimo fomentar el establecimiento de industria liviana, mediana y pesada en el área rural de Guatemala para generar el empleo en el interior del país. Para lograr esto, la única forma de hacerlo es estableciendo un Estado de Derecho fuerte, garantizando certeza jurídica y proveyendo un marco legal adecuado que promueva la inversión. Lo que falta ahorita es que el ministro de Trabajo tome la decisión de continuar con el proceso. Los salarios diferenciados están vigentes, está suspendido el monto, pero el ministro de Trabajo tiene la obligación, es una obligación de su despacho, de tomar la decisión de revisar el monto y aprobarlos, porque lo que la Corte determinó es que el monto había que revisarlo, no todo el proceso. Me parece que en lugares donde no hay empleo y donde las personas ganan 40, 50 quetzales al mes, subir el salario de 50 a 60 o a 65, o incluso de 40 a 60, o más aún, de alguien que no gana nada, ganar 60 quetzales al mes, es una ventaja para la persona. ¿Este tema debería ser retomado por el nuevo gobierno en el 2016? Es toda la información en el tema de la semana, el desempleo. Mañana continuamos con más información sobre este tema y la importancia de esto es llevarle a usted las diversas aristas que conllevan el desempleo en nuestro país y la situación de las familias actualmente. Muy buenas noches, les saluda Sandra Rodas.
Buenas noches, Sandra, y gracias por la información. Mañana nuevamente te esperamos con más detalles. En otro tema, varios millones de dólares se pierden anualmente por el robo de señal de televisión de paga. Esto concluye el informe presentado por empresarios. Las pérdidas en América Latina por el robo de señales de TV paga asciende a 1.400 millones de dólares, una tendencia creciente que reunió a diferentes actores en el país, tanto nacionales e internacionales, para analizar acciones que permitan combatir estos flagelos. En el caso de Guatemala, 870.793 operadores están suscritos, con un subregistro del 54% y más de 191.000 hogares conectados ilegalmente o contratan operadores piratas, según el más reciente reporte anual antipiratería. Más de 1.500 millones de quetzales se han evadido de impuestos en los últimos 10 años, según el estudio. Telediario, información actual. 170 árboles talados, 200 trabajadores y 181 viviendas es parte de la urbanización Querida Familia. Aquí estamos ya a nivel de drenajes y agua potable, nivel de plataformas. Allá al fondo ya estamos fundiendo calles hoy y fundiendo viviendas ya. En el Congreso se aprobaron 20 millones de quetzales cabalmente para que se vinieran en este caso pues a invertir en esta necesidad que tanto pues están las personas que salieron afectadas en el Cambrai. Y como diputado y como presidente del Congreso, pues nos hicimos presentes el día de hoy. ¿Cuánta maquinaria están utilizando, capitán, aquí de parte del Ejército? Tenemos 12 de maquinaria pesada y 8 camiones de volteo. ¿Y a nivel personal del Ministerio de Comunicaciones, cuánto aproximadamente, ingeniero? Tenemos más de 70 personas. Y del cuerpo de ingenieros 109, dice. O sea que estábamos hablando de 200 personas aproximadamente que están las 24 horas. ¿De cuántos metros estamos hablando, ingeniero, de la vivienda? Estamos hablando de 52 metros cuadrados de vivienda. Una vivienda fundida en todas las paredes son fundidas y losa fundida. ¿Para cuántas viviendas estamos hablando? Estamos hablando de 181 viviendas. Les quiero contar algo. Hay un compañero del Congreso, su familia también padeció y murieron como 10 personas de su familia en la tragedia allá del Cambrai. Con la licencia que nos dio el INAH, pues quitamos el bosque que había acá. Alrededor de 170 árboles se van a poder construir 180 viviendas con techo. ¿Y la licencia se la dieron cuándo aproximadamente? Hará no más de 15 días. Los requisitos legales que se tienen que realizar atrasan más el inicio del trabajo, ¿verdad? La meta es 24 de diciembre, urbanización terminada, calles, drenajes, agua pluvial, plataformas y la cimentación de viviendas. Ustedes van a entrar en un récord de Guinness entonces, ingeniero, porque lo están haciendo todo tan rápido que va a ser de veras De regreso con más noticias, un maestro fue capturado en Asunción Mita, Jutiapa, señalado de ser parte de una red de pornografía infantil. Al individuo le fueron incautados videos donde figuran menores de hasta 3 años de edad. La Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público realizaron un allanamiento en Colonia Los Prados, Asunción Mita, Jutiapa, en donde se capturó a Carlos Antonio Cuellar Trabanino, de 25 años, por un caso internacional de pornografía infantil, el cual involucra a 20 países más. Tenemos más de 200 videos que están asociados a pornografía infantil, abuso sexual, entre víctimas de los 3 a los 10 años de edad. Esta acción forma parte de la Operación Sin Fronteras desarrollada este jueves simultáneamente en 20 países, entre los que se destaca Venezuela, España, Ecuador, Perú, Brasil, Jamaica, entre otros. Y el objetivo principal es combatir y erradicar la pornografía infantil, pues se desconoce la identidad y nacionalidad de los menores que figuran en esos videos. Analizar técnicamente los videos desde su formación técnica, dónde fueron elaborados, como cuáles son las víctimas. No se descarta que aparte de ser víctimas internacionales pudiera haber alguna víctima nacional, y es un segundo capítulo de la investigación que estamos llevando a cabo y que vamos a ir por más responsables de este delito.
La investigación que se mantiene en curso tiene también la finalidad de verificar el monto del que se benefician estas personas al lucrar con este tipo de pornografía, cuyo descubrimiento se hizo en Chile. El proceso se inicia en base a la Interpol de la PNC de Guatemala, que recibe un requerimiento de la Procuraduría General de la Niñez del país de Chile. Ellos nos mandan una información de que se tenía alguna orientación de que un servidor y un IP guatemalteco estaba diseminando la información. El sujeto capturado, quien resultó siendo un maestro de educación primaria, fue puesto a disposición de los tribunales en Jutiapa. Telediario, información actual. Pese a las campañas para evitar el uso de menores de edad para la fabricación de cohetillos, esta continúa. Y según las autoridades, ya se identificaron algunos lugares donde menores de edad son explotados laboralmente. Al menos 4 capturas podrían registrarse en los próximos días de presuntos responsables de explotación laboral infantil en la fabricación de cohetillos para los juegos pirotécnicos de fin de año, ya que se realizan operativos por parte de la Procuraduría General de la Nación en distintos municipios donde se tiene conocimiento de fábricas clandestinas de cohetillos, para verificar que no se incluyan infantes en este trabajo, que además de incluir a menores de edad, es baja la remuneración económica. Porque es inhumano, vuelvo a reiterar, que niños trabajando hasta 14, 18 horas al día. Eso es inhumano, ilegal, y hay direcciones, nombres también ya hay por ahí, donde nosotros estamos trasladándonos al MP para que ellos procedan conforme a la ley lo establece. Podrían ser unos 4 o 5 personas que ya se tienen con nombres y apellidos, direcciones, donde están explotando a los niños. Son dueños de esas coheterías. La solicitud de los operativos se realizó por parte de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República y la labor se encuentra en desarrollo en los lugares donde se manipula la pólvora. Telediario, información actual. Seguimos informando en Telediario. Un informe de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística revela el incremento de la pobreza extrema en el país. Autoridades del Ejecutivo atribuyen dicha situación a la falta de recursos. Del 15.3% a un 23.4% fue el crecimiento que tuvo la pobreza extrema en nuestro país. Esto según datos incluidos dentro del informe de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Para las autoridades del Ejecutivo es preocupante. No son procesos que se manifiestan inmediatamente, sino el resultado de que no se han implementado las medidas y que los recursos no han llegado a donde deben de llegar de manera oportuna, por las causas que todos conocemos, de manera que se tienen que tomar inmediatamente las medidas para promover la transparencia. Eso es motivo de reflexión para todos los guatemaltecos. La comunidad internacional comparte los criterios, pues asegura, esto es lamentable. La pobreza extrema hubiera aumentado de 1% solamente, sería una vergüenza, porque, como digo, 15 años de trabajo a nivel mundial han demostrado que todos los países, incluidos países que empezaban de una manera mucho peor que Guatemala en 2000, han logrado mejorar. Los censos son herramientas técnicas fundamentales para conocer el tamaño real de la población, pues a través de ellos se dan a conocer los resultados que determinan la situación general de una región. Sin embargo, en Guatemala no se hace uno desde el año 2002 y ya es momento de hacerlo. Es necesario que el país tenga un censo y esa es parte de la manera de pensar que tenemos que cambiar. Telediario, información actual. Somos Sandri Carías y Vanessa Meléndez. En nombre de todo el equipo que hace posible Telediario, agradecemos a usted su fiel preferencia. Lo invito para que amanezca bien informado mañana con Telediario al amanecer a las 5:45 de la mañana. Madruguemos juntos, ahí lo espero. Buenas noches.